Bueno, muy buen día. Primero que nada me presento. Yo soy Giovanna Georgina Ramírez Cerón. Soy psicóloga de primer formación. Soy maestra en ciencias sociales con especialidad en comunicación y doctora en ciencias sociales con especialidad en sociología, mis 3 grados por la Universidad de Guadalajara. Soy profesora del Centro Universitario de Ciencias y Salud de la Universidad de Guadalajara y bueno, pues aquí nos encontramos en esta sexta edición del Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento, que en esta ocasión pues se está llevando de manera virtual ante pues la pandemia del COVID-19. Entonces les voy a presentar pues la defensa de la ponencia titulada Evangelización en las redes sociales por y para jóvenes durante la pandemia de COVID-19. Estudio de caso de la parroquia San Eugenio Papa en Guadalajara, Jalisco, México. Esto como parte del simposio El empoderamiento social a través de las plataformas digitales y el uso del Big Data y la inteligencia artificial en su repercusión en el ámbito comunicativo y jurídico. Pues bien, aquí desde Guadalajara les mando un saludo afectuoso y un abrazo pues en la distancia. Entonces, primero que nada, les quiero compartir cómo surge la investigación, ya que no inicia eh, con jóvenes ni su participación, ¿no?, en la pandemia de COVID-19. Entonces, ante el cierre de templos, ante la suspensión de las actividades religiosas grupales, me llama la atención, como a muchos investigadores a nivel mundial, las repercusiones que ha tenido pues este confinamiento, este distanciamiento físico en las prácticas cotidianas, en las resignificaciones y reconfiguraciones y modificaciones que hemos tenido pues como consecuencia de esta pandemia. Entonces me llama la atención cómo se da, cómo la iglesia hace o qué técnicas o qué estrategias lleva a cabo la Iglesia Católica pues para dar continuidad a las prácticas religiosas ante este, como les comento, cierre de templos y suspensión de actividades grupales, ¿no? Entonces, en mi búsqueda en páginas de Facebook, porque no todas las parroquias de Guadalajara cuentan con su canal de YouTube y transmitir por Facebook Live fue lo más práctico. Ante esta búsqueda de qué parroquias estaban transmitiendo las misas, ante pues primera aproximación al campo de este trabajo que les comento, llama mi atención que en la página de la parroquia San Eugenio Papa se hacía la invitación pues a los jóvenes a ver las transmisiones de algo que ellos llamaban jóvenes dejando huella, ¿no? Inicialmente pues llama mi atención de qué es esto, de qué tratan estas transmisiones. Empiezo pues a revisar y me doy cuenta que son transmisiones de temas que transmiten los mismos jóvenes pues a otros jóvenes ante pues como les digo, suspensión, ¿no? Y cierre de templos, ¿no? De suspensión de actividades grupales y cierre de templos. Entonces, esta investigación que inicialmente era sobre las transmisiones de las misas, sobre estas estrategias para dar continuidad a las prácticas religiosas, bueno, pues entonces se gira a este proyecto, por lo que la metodología de esta investigación es un estudio de caso con una lógica de aproximación cualitativa sobre este proyecto que les comento de los jóvenes. Eh, la muestra fue dirigida, el instrumento de recolección de datos fue un grupo de discusión que se llevó a cabo en una de las transmisiones de este proyecto Jóvenes Dejando Huella y fue dirigida por uno de los coordinadores del proyecto que también fue uno de los fundadores del mismo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la metodología, es así como surge este trabajo y cómo da este giro, ¿no? Y de ahí pues la decisión de hacer el estudio de caso de esta parroquia pues en particular. Bueno, pues para contextualizar un poco a los participantes que están en otros países fuera de México, bueno, porque debido, ¿no?, a que las medidas llevadas a cabo en cada país fueron distintas y también a que los tiempos en los que fueron aumentando los casos en cada país pues fueron diferentes, les comento brevemente cómo fue el contexto aquí en México. Aquí en México, hacia finales del mes de febrero de 2020, se reportó el primer caso de COVID-19 por la Secretaría de Salud. Después de esta última semana de febrero,
empiezan a hacerse pues un análisis de cómo van avanzando el aumento de casos hasta que a mediados del mes de marzo se ve que hay un aumento significativo en los contagios y se determina por las autoridades civiles que serían suspendidas las actividades que involucren aglomeración de personas, pues entre estas las religiosas, hubo otras, ¿no? También las educativas, la suspensión de actividades presenciales en el área educativa, pero pues también impactó a las actividades religiosas. Debido pues a esta disposición, el cardenal José Francisco Robles Ortega, arzobispo de Guadalajara, a través de la circular número 12, diagonal 2020, pues informó que a partir del 20 de marzo de 2020, la celebración de la misa se llevaría a cabo sin la presencia de fieles y serían suspendidas todas las actividades grupales. Entonces, bueno, podían las personas acudir a los templos con una oración personal, pero nada que involucre pues aglomeración de personas. Sí, pero también en esta misma circular solicitó a los sacerdotes ser creativos en el acompañamiento a las comunidades y en la medida de lo posible transmitir las misas pues por los diferentes medios que se pueden contar, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, pues las redes sociales, ¿no? Entonces, además de que una televisora aquí pues en el estado, en la zona occidente del país, transmite cada domingo hasta el día de hoy la misa a las 12 del día, pues para llegar todavía pues a más católicos, ¿no? Que por diversas circunstancias derivadas de la pandemia no puedan participar. Entonces, bueno, se dio ese seguimiento pues por parte de esta televisora, pero en los primeros meses muchas parroquias optaron por transmitir una misa al menos al día por esta plataforma de Facebook. Entonces, como les comentaba en un inicio, pues al revisar la página de la parroquia de San Eugenio Papa, pues me encuentro, cuando estaba iniciando este trabajo, me encuentro con este proyecto, ¿no? De jóvenes dejando huella. Entonces, bueno, ¿de qué vamos a partir o de qué parto? Desde la postura de la iglesia, de lo que nos dice la iglesia católica, en cuanto a los jóvenes. Entonces, lo que refiere es que las y los jóvenes pues son los artífices de la renovación social y los protagonistas de la evangelización. Por lo tanto, va a buscar que ellos tengan espacios para que puedan desarrollarse emocionalmente, socialmente, afectivamente y evidentemente pues religiosamente, ¿no? Entonces, ¿esto para qué? Para que ellos sean corresponsables en el proceso de la evangelización, en las diferentes esferas en las que se desenvuelvan, en lo profesional, en lo educativo, en sus familias, en sus comunidades, con sus vecinos, ¿no? Que este crecimiento, esta evangelización, este llevar la palabra de Dios, bueno, pues que se den diferentes contextos y los hace corresponsables, ¿no? De este trabajo. Esto, bueno, lo tomé pues de lo que informa la sección diocesana de la pastoral juvenil. Entonces, bueno, el Papa Francisco refiere que los grupos juveniles como parte de la pastoral juvenil pues inciden en dos aspectos. Uno, pues llevar a Dios, el conocimiento de Dios a otros jóvenes, por un lado, y por otro, el crecimiento y madurez del propio joven, ¿no? Que está evangelizando. Esto pues basado en lo que comenta el Papa Francisco. Entonces, bueno, como miembros del grupo juvenil y como miembros de la iglesia, esto lo hablo desde antes del COVID-19 y esto lo hablo de forma presencial, no solamente virtual. Es un compromiso de estos jóvenes católicos que forman parte de los grupos juveniles y es su compromiso como miembros de la iglesia, como les comentaba, ¿no? Evangelizar en los diferentes aspectos, en las diferentes esferas que se mueven en su vida cotidiana, tanto a católicos como a no católicos, es decir, desde la perspectiva de la iglesia, tomado esto del catecismo de la iglesia católica, pues evangelizar es llevar la buena nueva, es decir, llevar el evangelio, llevar a Cristo a las más personas posibles, ¿no? Esa es su misión. Entonces, bueno, en la parroquia San Eugenio Papa, previo, como les comentó, al COVID-19, había grupos juveniles que trabajaban de forma presencial y que, bueno, vieron interrumpidas sus actividades, ¿no? Entonces, bueno, entre estos grupos
puedo mencionar el grupo de San Eugenio, el grupo de Dapto, el grupo de Luzaí y el grupo de Lázaro, mismos que llevaban actividades, como les comento, previas, que consistían pues en acudir a recibir temas de formación católica desde los valores católicos, pues cantar, por ejemplo, en misa y diferentes actividades. Entonces, se dio esta interrupción y lo tuvieron que suspender. Entonces, bien, lo que inicialmente fue por dos jóvenes de la parroquia que participaron en la logística de transmisión de misas, que fueron Jesús y Eric, eh, inician, ¿no? Con esta idea de, bueno, a ver, estamos transmitiendo misas, pues bueno, vamos transmitiendo también los temas, todos los temas y tratar pues de dar seguimiento a las actividades que tenían presencialmente ahora a través de las redes sociales. Esto, claro, con el aval del sacerdote de la parroquia, con su apoyo también, y inicia este proyecto, ¿no? Jóvenes Dejando Huella, que transmiten su tema los sábados a través de Facebook Live de la misma parroquia. Entonces, bueno, así surge este trabajo. Los jóvenes comentan pues en este grupo de discusión que las personas se acercaban a comentarles y a felicitarles, qué bueno que transmiten la misa, eso me está acercando, así ya puedo participar ahora que no puedo ir, por lo menos a través de Facebook lo veo. Entonces, bueno, esto como les comento, que inició con la transmisión de misas, se pasa pues a lo que es su grupo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué hallazgos se encontraron? ¿Qué hallazgos se encontraron? Pues que el primero, estos jóvenes se convirtieron en prosumidores del Evangelio, es decir, producen contenidos católicos y consumen contenidos católicos a través de las redes sociales. Entonces, ellos se apropian de estas redes sociales y trasladan sus prácticas presenciales al espacio virtual. En este caso, ellos se encargan de todo, de la producción, del audio, de la edición, de la logística de organización de temas, de la gestión de invitados, de la difusión, de las transmisiones. Incluso uno de ellos, Jesús Ornelas, diseñó todo el logotipo de lo que es Jóvenes Dejando Huella, ¿no? Entonces, bueno, como les comentaba, toda esta logística que ellos llevan a cabo, en la que son prosumidores del Evangelio, es pues es asesorada, es supervisada, es respaldada por los sacerdotes de la parroquia. Bueno, entonces, ese es un primer hallazgo, ¿no? Se convierten en prosumidores ante esta pandemia. Entonces, otro de los hallazgos encontrados son que a través de la suspensión de las actividades de estos grupos juveniles a causa del COVID-19, se propició, o sea, fue un potencializador de la evangelización a través de las redes sociales. Esto como una práctica emergente para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, cabe mencionar que el hecho de llevar la palabra de Dios a través de las redes sociales virtuales, de acuerdo con el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco y el Sínodo de los Obispos 2018, ya se llevaba a cabo. Esto ya se llevaba a cabo. No formalmente en el caso, por ejemplo, de la parroquia, o no en todos los contextos, o no todos los jóvenes católicos lo hacían, pero ya se veía pues esta práctica presente, ¿no? Entre algunos de ellos. Y en el caso de la parroquia de San Eugenio Papa, este cierre de templos por la pandemia, pues impulsó a estas y estos jóvenes a formalizar durante la pandemia su evangelización en la web. Entonces, buscando así lograr su cometido de llevar la palabra de Dios a más jóvenes. Entonces, desde la perspectiva de estos jóvenes, en lo que se encontró, ellos, ¿por qué lo hacen o qué los impulsa a hacerlo? Les comparto la respuesta de uno de ellos, pues tal como la proporcionó. Por qué lo están haciendo? Para poder llegar a los jóvenes del todo el mundo, tenemos que utilizar todas las redes sociales. Como por la contingencia, no puedo ir de casa en casa a predicar, pues entonces uso mis 5 redes sociales, las uso para evangelizar, porque ahí es donde se encuentran todos los jóvenes del mundo. Entonces ellos conscientes pues de que se manejan en estos mundos, ellos con esta pandemia se impulsan y van por estos jóvenes, ¿no? Entonces se convierten en prosumidores, evangelizan en las redes y esta práctica, bueno, se veía antes de la pandemia, como lo comenta el Papa Benedicto XVI, el Papa Francisco y el Sínodo de los Obispos 2018, se refiere ahí, pero en el caso de aquí de la parroquia, se potencializa,
se impulsa a que estos jóvenes busquen alternativas ante el cierre de templos para llegar a más jóvenes. Bueno, ¿cuál otro de los hallazgos? Pues a la luz de los comentarios no, del análisis del Papa Benedicto XVI, quien afirma que el ambiente digital se ha convertido en espacio existencial. Esto es importante pues para aquí, en estos momentos de pandemia que muchas personas están viviendo su religiosidad, están llevando a cabo sus prácticas religiosas a través de diferentes redes sociales, a través de diferentes canales. Bueno, pues también Espadaro coincide, ¿no? Que este es un ambiente de vivencia de la fe, coincidiendo con Benedicto que este es un espacio existencial. Se puede entender que para estas y estos jóvenes, ahí en las redes sociales, viven su fe. No solo es transmitir un mensaje, no solo es me grabo y doy el tema, ¿no? Sino que ahí construyo mi religiosidad, practico mi catolicismo, ahí vivo, o sea, es un espacio, no es un medio, es un espacio. Y bueno, desde Castells, que 20 años antes del COVID-19 ya nos había hecho referencia del tiempo atemporal y del espacio de los flujos, es posible entender que aunque no nos encontremos quizás en el mismo momento o en el mismo lugar, ahí podemos este, entender estas prácticas religiosas, ¿no? Que las cuales pues desde Castells no pueden, no las prácticas religiosas, sino lo que lleve a cabo en el ambiente virtual, no se limita al emplazamiento local, ¿sí? Entonces, bueno, por último, el último hallazgo que quiero compartir con ustedes en esta ponencia, porque ya nos excedimos del tiempo que nos proporcionó el Congreso, bueno, es ¿cuál fue el último hallazgo? Esta pandemia por COVID-19 nos ha impulsado como humanidad, a dar lo mejor de nosotros para salir adelante. Y ante esta necesidad de permanecer en casa, es, yo, yo creo que me atrevo a decir que es innegable que las tecnologías de la información y la comunicación han sido fundamentales para poder dar continuidad a muchas prácticas, ¿no? Educativas, laborales, en este caso religiosas. Han sido el canal para poder continuar, ¿no? Con nuestra vida dentro de lo que se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, bueno, todos, ¿no? Queremos hacer lo mejor, pues, para salir de esto, para continuar con nuestra vida, como les comentaba. Y estas y estos jóvenes, quiero hacer como este pequeño preámbulo, estas y estos jóvenes que han crecido en una cultura de lo instantáneo y efímero, en una cultura en la que se da una disolución entre las fronteras de lo público y lo privado, en la que se reconfigura la percepción del tiempo y el espacio, en la que viven nuevas formas de comunicación, nuevas formas de relacionarse, de construirse como seres y comunidades. Para ellos lo natural es interactuar en el espacio virtual. Entonces, bueno, concibo a estos jóvenes como nativos digitales que, de acuerdo con Prensky, debido a que han crecido en este mundo tecnologizado, pues están acostumbrados a recibir la información de forma rápida. Les gusta lo instantáneo, les gusta hacer múltiples tareas al mismo tiempo, prefieren los gráficos, les gustan más las imágenes que los textos, se organizan mejor cuando trabajan en redes. Entonces, partiendo de la propuesta de Prensky, que son nativos digitales, pues haciendo un análisis, ¿no? De la cultura en la que crecen, de lo efímero, de lo que no se distingue, no hay una línea definitiva, pues que define lo público y lo privado. ¿Cuál es el último hallazgo? De lo que he encontrado en esta investigación que les quiero compartir es que el mejor agente para evangelizar a un nativo digital es otro nativo digital. Y en estos momentos de la pandemia por COVID-19, estos nativos digitales han tomado la batuta de cómo usar otras alternativas, otros medios para poder dar continuidad a las prácticas religiosas, en este caso, las que ellos llevaban de forma presencial antes de la pandemia, poderlas trasladar al espacio virtual. Entonces, no hay mejor evangelizador de un nativo digital que otro nativo digital. Y en estos momentos de COVID-19, en que las redes sociales han sido una parte importante, pues para dar esta continuidad a las prácticas, estos jóvenes se han podido empoderar
empoderar en las redes sociales y así han logrado tener este rol protagónico y este rol de corresponsabilidad en la evangelización que pide la Iglesia Católica de ellos mismos, ¿no? De estos mismos jóvenes. Entonces, bueno, este es el último hallazgo. Sé que me excedí del tiempo que nos pidieron. Traté de hacerlo lo más sintético posible y me disculpo, pues, no, por excederme de este tiempo. Entonces, bueno, ya sin más por el momento que compartir, doy paso pues a la parte pues de preguntas, de comentarios, ya en la misma página del Congreso, ahí les puedo responder los comentarios que tengan. Y finalmente pues le quiero agradecer al grupo de jóvenes Dejando Huella de la parroquia de San Eugenio Papa por apoyar en esta investigación, por dejarme conocer lo que hacen, cómo viven, cómo están viviendo esta pandemia, cómo están transmitiendo, para así poder entendernos sus prácticas emergentes, sus prácticas comunicativas, pues en estos tiempos de COVID-19. Y de forma muy particular le quiero agradecer a Jesús Ornelas, a Eric, a Alan y a Kevin por participar pues en este grupo de discusión y a los sacerdotes de la parroquia, al señor cura Felipe, al padre Gustavo y al padre Daniel, pues por apoyar este tipo de proyectos que nos dan herramientas para entender lo que están viviendo estos jóvenes, ¿no? Y más en estos tiempos de COVID. Me despido y les envío un cordial saludo desde la ciudad de Guadalajara.